Bueno, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos una vez más. Hoy tengo el agrado de compartir con todos ustedes esta charla-debate sobre cultura científica y popularización de la ciencia, que se titula ¿A quién venderme? ¿Qué bestia adorar? La popularización de la ciencia. ¿Para qué? A cargo de Gabriela Bertone. Esta actividad está organizada por la Unidad de Vinculación Profesional de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. En estos tiempos, la comunicación científica se constituyó en una de las trincheras para la supervivencia. El uso de mascarillas y la vacunación son imprescindibles, así como rentables. El combate contra el dióxido de cloro como cura milagrosa del COVID no terminó y cuenta con aliados mediáticos, políticos y financieros muy poderosos. Por otro lado, temas como el aborto, la emergencia climática, los organismos genéticamente modificados, el patentamiento de drogas, los ecologismos rentados, nos exigen tomar postura. ¿Cómo se construye el discurso? ¿En base a qué evidencias? ¿Quién financia las investigaciones? ¿Todo se comunica? ¿Cómo se elige qué comunicar? ¿Para quiénes? ¿Con qué medios? ¿Para qué? Sabemos que posverdad no es algo nuevo, en absoluto. La diferencia es que antes, para propagarse, lo hacía a ritmo de caravanas a pie o de ejércitos a caballo, a través de un chasqui corriendo por un camino o de una carabela cruzando el Atlántico. Con el tiempo fuimos sofisticando más la producción de conocimiento, su financiamiento y su acceso, mientras que los canales de comunicación se masificaron y comenzaron a viajar literalmente a la velocidad de la luz. En esta charla vamos a discutir la relación entre la producción de conocimiento, la comunicación científica y los intereses que los promueven. Nos preguntaremos, ¿la popularización de la ciencia? ¿Para qué? Antes de dar comienzo a la actividad, voy a presentar a nuestra invitada de hoy. Es un lujo total para nosotros tener nuevamente a Gabriela en la facultad, que ya estuvo charlando, como les dije antes, mencionamos antes, mientras charlábamos antes de comenzar, sobre popularización de la ciencia en el año 2018, con el auditorio lleno y con muchísimo éxito. Gabriela Bertone es arqueóloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es museóloga y curadora, mamá, hincha de Boca y percusionista. Vive en Perú desde hace más de 16 años. Fue responsable del programa de popularización de la ciencia del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología y coordinadora de la Semana Nacional de la Ciencia en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente es directora de proyectos de comunicación, gestión cultural y políticas públicas. Bueno, Gaby, muchísimas gracias por estar acá hoy con nosotros. Para nosotros, desde la facultad y desde la agrupación a la que pertenezco, era importante traer este tema nuevamente al contexto de nuestra comunidad, porque de alguna manera queríamos acompañar también a la Universidad. La Universidad Nacional de La Plata también está de alguna manera promocionando, en la búsqueda de promocionar todos los aspectos que tienen que ver con la cultura científica. Nosotros vemos que las instituciones y redes dedicadas a la popularización de la ciencia y sobre todo a la cultura científica en Latinoamérica han aumentado notablemente en los últimos tiempos, y desde las políticas públicas se crearon programas y proyectos orientados a estimular y a fortalecer todos los programas nacionales y regionales en este sentido. Así que bueno, para nosotros es un placer poder estar charlando con vos, casi llegando al fin de año. Esta es una de las últimas actividades que nosotros vamos a proponerles desde la Unidad de Vinculación Profesional. Así que bueno, muchísimas gracias, y bueno, cuando quieras arrancamos. Dale, muchas gracias, Sole, gracias en realidad por la invitación. A pesar de estar en Lima, me siento en casa, porque como creo que les conté, yo estudié en La Plata, tanto antropología como botánica, y algo que creo que no les conté es que mi tío abuelo fue uno de los fundadores del Museo de La Plata. Básicamente me he criado en el museo, entonces cuando me fui a estudiar, yo soy de Hurlingham, cuando me fui a estudiar a La Plata, bueno, era como estar en mi casa, sobre todo el museo, ¿no? Mi viejo me llevaba todas las semanas religiosamente desde Hurlingham a La Plata
solamente para estar visitando el museo, desde muy pequeña. Les cuento esto también porque es lo que me llevó a manejar mi carrera hacia este tema de la comunicación y también desde la política pública. Yo siempre soñé con ser arqueóloga, mi vieja es bióloga, mi viejo era cura, una mezcla un poco rara, pero desde creo que aprendí a decir arqueología antes que mamá. Y bueno, cuando fui, y desde siempre que voy, algo importantísimo es el rol del museo, ¿no? Como un espacio también de popularización de la ciencia. Pero ya metida dentro de la facultad, uno que quiere recibirse y ingresar al CONICET, ¿no? Ser un gran investigador, etc. Estudié en plenos 90s y me agarró la crisis del 2001 y me costó muchísimo poder estudiar, tenía que trabajar 100%. Muchas veces, y eso lo cuento, dormía en la estación del tren o viajaba de Burlingame a La Plata todos los días, era bien, bien complicado. Y de pronto, bueno, la vida me trajo a Perú, que además siempre quise venir a hacer arqueología acá, y les cuento todo esto y van a ver por qué. Y entré a San Marcos, hice mi traslado, y fue un choque cultural, antropológico, político, gigantesco, ¿no? Así como con la pandemia, yo lo que estaba pasando acá en Perú llegaba con un delay de 1 mes o 2 meses a Argentina, porque estamos más al sur. Entonces estar acá era desde Argentina, yo le contaba a mi familia, a mis amigos, viene la ola, está pasando esto, y después pasaba allá, ¿no? En este caso, vivir aquí, ingresar a la universidad más antigua de América, supuestamente pública, me costó $400 poder dar el examen de ingreso. Hay un examen de ingreso en donde postulan 50.000 personas y entran 2.000. Entonces acá la educación pública básicamente no existe. Además que dentro hay que seguir pagando. Entonces, el Perú siguió siendo el futuro de lo de Argentina, con 30 años de políticas neoliberales acérrimas, ¿sí? En donde además están súper normalizadas. Entonces, la investigación, acá no, o sea, trabajé 5 años en el CONCITE, que es como el CONICET de Argentina, igual, es la única institución, el ente rector en ciencia, tecnología e innovación en el país, que agrupa a más o menos algunos institutos públicos de investigación. No hay carrera del investigador. Y las formaciones, estudié en la Facultad de Ciencias Sociales, imagínense, mi esposo peruano, 10 años viviendo en Argentina, cuando yo llego acá me dice, Gaby, ojo que esto no es Argentina. En sociales, en San Marcos estuvo Sendero Luminoso, ¿no? Cuidado, etcétera. No solo por Sendero, sino porque eso ya no existe, pero hay un montón de organismos de inteligencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, yo entro con un montón de expectativa, imagínense, además he participado en absolutamente todas las marchas por la educación pública que se hicieron en el 94, 95, cuando se quiso arancelar la universidad. Y cuando llego, los partidos, las agrupaciones tenían de foto a Bob Esponja, literalmente a Bob Esponja, literalmente a una hormiguita que bailaba, o sea, estaba totalmente despolitizado, fragmentado, no había ninguna discusión de ese tipo, y la carrera de arqueología estaba dentro de las facultades sociales, en donde yo tenía que hacer algunos cursos junto con los chicos de antropología, con los chicos de trabajo social y de sociología. Y básicamente, y sobre todo lo que observaba en antropología, porque claro, en arqueología es fantástico, imaginen, tengo una huaca, tengo un sitio arqueológico, 5 sitios arqueológicos adentro de la universidad. Estaba en el paraíso, ¿no? Ahí, y quienes han estudiado en la facu, aunque no sean antropólogas, conocí a Ducho Bonavía, conocí a Lumbreras, o sea, estaba en el paraíso, ¿no? Pero
observaba a mis compañeros de antropología que, digamos, estaban absolutamente formados para ir a trabajar a una minera, a una empresa de toallitas higiénicas, a ver cómo resolvían los conflictos sociales desde las empresas, digamos, para ese lado se arrancaba. Por otro lado, y con esto que les estoy contando de no la privatización, pero sí la poca accesibilidad a la universidad y el que no haya una carrera del investigador, es básicamente, ya te doy las herramientas para que consigas trabajo, chamba, le dicen acá al laburo, para que consigas chamba. Entonces los biólogos se dedican a hacer biología para justamente impacto ambiental, el 80, el 90% de los biobiólogos se dedican a eso. El 80, 90, diría un poquito menos, 70% de los arqueólogos se dedican al rescate arqueológico y a, ¿no? a los monitoreos, etc. Y diría yo que el 90% de los antropólogos se dedican a trabajar también desde lo privado y también desde lo público. Hay muchos en el Ministerio de Cultura, etc. Eso es algo positivo, pero por ejemplo no te forman desde la universidad con nada respecto a cómo es el sistema público. Entonces salís con un mix de cosas y no podés ejercer. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque justamente el sustento científico, o en biología cuando daba clase en San Marcos, alumnos ya de 5º año, o sea, a punto de egresar, no tenían idea de lo que era la epistemología o un paradigma científico, ni muchísimo menos habilidades blandas para poder comunicar lo que hacían. Tenemos la problemática además que la educación primaria y secundaria o sea, acá para poder ingresar a la universidad los chicos hacen estudian en institutos privados para que los formen para dar el examen de ingreso, ¿no? Porque es tal la brecha que hay. Mis alumnos de 5º año ya a la universidad, la mayoría no tenían comprensión lectora, ni tampoco una buena, ni siquiera poder conversar bien. Muchos son hijos de migrantes quechohablantes, entonces hay un montón de problemas en cuanto al léxico, a la gramática, que se aborda de una manera muy pobre, porque no hay presupuesto, porque tenemos un Estado disminuido, porque, digamos, eso no es lo importante. Hay educación bilingüe, pero le faltan años todavía, entonces no incorporamos nada de eso. Entonces en la universidad es un gran choque, y a su vez en el ejercicio profesional también. Esto es un poco el panorama que me encontré. Fui al Museo de Historia Natural, recuerdo, a hablar con el área de etnobotánica, a ver quién hacía arqueobotánica. Bonavías estaba justamente retirando, de hecho, cuando me invitó a su laboratorio estaba sacando todo, porque ya se jubilaba. Y en el Museo de Historia Natural me dieron la posibilidad de poder abrir un laboratorio de arqueobotánica. Y lo abrimos, lo fundamos con 3 arqueólogos, una arqueóloga y otro arqueólogo, y bueno, teníamos que comprar el cable para internet, pintarlo, etc. Y lo otro es que no encontrábamos financiamiento para investigar, entonces mi laboratorio al final terminaba dando servicios a proyectos arqueológicos que utilizaban nuestros datos, en algunos casos para poner la listita de plantas, en la mayoría de los casos, en los otros para decir, hicimos fitolitos, hicimos almidones, ¿para qué no saben? Y en muy poquitos casos poder publicar. Entonces, me acuerdo justo con Verónica Lema, que es alguien con la que yo trabajé mucho y me formé allá en La Plata. Cuando íbamos a congresos internacionales de arqueobotánica me decían, Perú, ¿por qué no publica? O vos, ¿por qué no publicás tanto? Porque cuando me contrataban, yo tenía que firmar un papel, que hasta ahora existe, en donde todos los datos eran del proyecto, no eran míos, a pesar de ser un laboratorio público, de una universidad, etcétera, etcétera.
Entonces, miren cómo está mercantilizada tanto la investigación, que cuando subió una nueva directora al museo, y yo además me agarraba la cabeza viendo que el museo estaba súper deteriorado, me preguntó, ¿y no quieres empezar a trabajar en la parte museológica, museográfica? En ese momento el Museo de Historia Natural tenía 94 años y nunca había tenido museólogo, nunca. Ni tampoco quien formara los guías, que eran generalmente guías de turismo, que hablaban de hombre y mujer, en vez de decir macho y hembra, o decían que un cachalote era un edentado porque no tenía dientes, imagínense. Ahí estoy viendo cómo se agarra la cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que los científicos, la investigación científica acá es, primero, tenés que hacer de todo para poder sobrevivir. Y segundo, que la profundidad en investigación es muy, muy pequeña. Y yo misma tuve que salir de mi sueño de hacer arqueobotánica para poder trabajar en otra cosa que me dé de comer, básicamente, ¿no? Entonces, empecé a ver en el museo un espacio justamente en donde existía la convergencia de la divergencia de lo que yo había estudiado, antropología, botánica, estudié en Bellas Artes, soy música, me gusta mucho, hice unos años de comunicación en la UBA, me encanta la semiología, me parece que es importantísimo, y me empecé a especializar, y de ahí fui al Concitec, y ahí logramos meter el programa de popularización de la ciencia, que como dijo Sole, en América Latina, sobre todo, impulsada por la UNESCO en París, justamente en la época de François Mitterrand, hubo mucho impulso, se hizo la ciudad de la ciencia, etc. Era una postura política absolutamente. Eso se tomó a la UNESCO y se hizo la gran red de popularización de la ciencia, y también con una gran visión, el presidente del Concitec en ese momento, Benjamín Martí Corena, que vuelve en este momento a ser presidente del Concitec, ahora actualmente, lo incorporó a la política pública de la Ley de Ciencia y Tecnología. Entonces teníamos un marco legal para hacer un programa especial de popularización de la ciencia. ¿Y por qué llamé a esta charla? Y por favor les pido que me interrumpan, que levanten la mano, creo que acá lo veo, ¿sí? Y conversemos, ¿sí? No quise tener ninguna presentación porque me parecía que era importante quizás contarles mi experiencia, y mi crítica también. Cuando hicimos el programa de popularización, justamente incorporamos el tema de cultura científica, aunque ustedes saben que acá hay siempre debate con el tema de la palabra cultura, porque dentro de esta gran red de popularización de la ciencia y a nivel de política pública, la cultura científica se puede medir, o sea, es un índice que tiene que ver con justamente la inversión que tiene el Estado en cada uno de las universidades, de los institutos de investigación, del propio Concitec con este programa, de los museos, etc. Se hace un índice entre la cantidad de plata con la cantidad de público que accede a estos programas, ¿no? Entonces, nosotros encontramos que además de ver algunas estadísticas o algunos estudios que se habían hecho sobre la percepción de la ciencia en el Perú, sobre todo en Lima, y digo sobre todo en Lima porque en realidad el Perú es absolutamente unitario y solo está concentrado en Lima, sobre la percepción de la ciencia, ¿no? Entonces, básicamente la gente lo que decía es que es muy difícil, que no es accesible, que un montón de cosas no se entienden, no hay programas científicos, no hay oferta de cosas científicas. Y por otro lado está el prejuicio de a la gente no le importa, ¿no? O sea, prefieren ver Tinelli, en este caso acá es, no sé, Bailando por un Sueño, que también acá está en Perú, o Esto es Guerra, que es otro programa que es popular acá, antes de ir a un museo o antes que... Y no es verdad. En el Museo de Historia Natural hicimos museos de noche con literalmente 100 pesos, o sea, 100 soles de acá, que es como serían 100 pesos, ya al tipo de cambio no, vamos a poner con 1000 pesos.
y teníamos 1.200 personas haciendo cola. Hicimos la Semana de la Ciencia, Perú Conciencia, cuando yo la agarré en el 2013, 2014, era una feria chiquitita donde un montón de científicos ponían sus póster de papers, ¿sí? Imagínense lo que eso le importaba a la gente. Un póster de un paper en el centro de Lima, en un lugar donde la gente camina, es un parque grande, como si yo dijese Plaza Moreno, y había 4.000 personas que visitamos. Lo agarramos, le cambiamos el nombre, Perú Conciencia, le pusimos un poco de publicidad, le hicimos otra justamente basados en este tema de la percepción. Oye, no somos todos científicos con hombres, pelados viejos con lentes, porque esa es la típica, con un guardapolvo encerrado en un laboratorio. No, eso no es la ciencia, no le cambiamos el concepto. Perú Conciencia en el ADN de los peruanos, ¿no? Y peruanas. Entonces lo llevamos a un lugar súper popular, a un centro comercial súper popular, en un lugar que sería como si yo les dijese La Ferrer o no sé, La Matanza, ahí está, como en La Matanza. Y tuvimos 40.000 personas en 4 días. Nos desbordamos. Entonces, también está ese prejuicio. Ahora, por otro lado, el otro prejuicio, el Museo de Historia Natural, con estas 1.200 personas, los investigadores, porque es el único lugar donde realmente se hace una investigación, es la unidad de toda la Universidad de San Marcos que más publica. Los 20 departamentos tienen 20 cabezas que son gente reconocida a nivel mundial. Ustedes saben que la biodiversidad en Perú es algo increíble, es igual que la arqueología. Son dos cosas que para mí tienen muchísimo peso aquí. Y que no se difunden tampoco, porque hablamos de Machu Picchu nada más, ¿no? Y un poco del Amazonas, pero no, me querían matar de llenarlo tanto de gente. Es más, el director del museo en algún momento, previo a que esté la otra directora, dijo que por él cerraría todas las exposiciones, ¿no? Porque el museo tenía que ser solo para investigar, ¿no? Y obviamente, y bueno, esto queda grabado y no me importa, le rompía las bolas que se llene de gente, de chicos, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos por un lado la formación científica dada por la universidad con un perfil absolutamente laboral. No tenemos carrera del investigador, muy poquita gente puede vivir de la investigación, y por el otro lado, en esa formación, el hecho de decir que comunicar la ciencia no es lo que tenemos que hacer los científicos. Yo creo que obviamente no es nuestro rol, pero sí tiene que estar en nuestra formación el hecho ético, la obligación ética de por lo menos contar lo que hacemos, ¿no? Sobre todo si nos están financiando y si toda la sociedad nos paga nuestras investigaciones, ¿no? Entonces, en el programa de popularización lo que hicimos fue generar acciones como la Semana de la Ciencia, el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ahora, por suerte, hay un diplomado en comunicación científica, me parece alucinante. Tenemos un evento que se llama Ciencia y Sociedad. Yo hace unos años ya dejé de estar ahí en el Concitec, pero se continúa. El programa en este año está cumpliendo 5 años, que es cuando se va a hacer realmente digamos, la evaluación de cuánto sirvió, pero orgullosísimamente les puedo decir, la Semana de la Ciencia es la segunda semana de noviembre, ahora, va a ser digital. El año pasado entraron como 40.000 personas digitales, así que les voy a pasar después el link por si quieren ver. Y se hizo a nivel nacional, casi 200.000 personas en todo el país, en sitios arqueológicos, y después metimos arte, metimos un montón de cosas. Porque a mí me parece eso, ¿no? Que eso es lo que se debe hacer. Ahora, ¿por qué a quién venderse qué bestia adorar? Me empecé a especializar en eso y trabajo desde lo público y desde lo privado, en temas de comunicación, porque como les repito, no me quedaba otra en algún sentido. Y sí me gustó el hecho de, ¿hacemos ciencia para qué? ¿No? Por ejemplo, desde la arqueología yo fui muy crítica
Acá, por ejemplo, tenemos tantos sitios arqueológicos y tenemos gente hiperpatrimonialista, que le parece que es más importante el patrimonio en sí que la gente que lo rodea, y así no nos entendemos. Esto es una magnitud que en Argentina no se puede entender, de la problemática que hay, porque, por ejemplo, toda la costa peruana, en donde está la mayoría de las poblaciones, es un desierto absoluto. Lima es la segunda ciudad más grande del mundo después del Cairo sobre un desierto. No hay lugar, no hay espacio, no hay vivienda. Y hubo una migración gigante por el tema del conflicto armado interno de los 80s, en donde Lima pasó de 1 millón de personas a 10 en menos de 10 años. Entonces el problema de habitación con un Estado que está ausente absolutamente es bien complicado, ¿no? Y las huacas son espacios que alrededor tienen nada, y un pedazo de huaca te sirve para la pared del costado de tu casa. Entonces hay muchísimos conflictos con ese tema. Por otro lado, vino la pandemia, ¿no? Entonces, este tema de la comunicación científica se agravó, se hizo en otra magnitud, ¿no? Igual que allá en Argentina, igual que en todo el mundo. Entonces, eso, y un poquito antes el tema de los transgénicos, de los organismos genéticamente modificados, para decirlo bien, ¿no? No solo transgénicos. Acá hay una moratoria de transgénicos. No se puede entrar, pero no se puede entrar ni siquiera para investigar, que ahí sí me parece que, ¿no? Es como... Pero imagínense este país, que tiene 55 variedades de maíz y 2000 y pico de papas. O sea, es a nivel botánico y a nivel de domesticación, ¿no? Los pools genéticos que tenemos acá. Y son espacios bien pequeñitos donde todavía los agricultores son los que mantienen eso. Imagínense entrar el maíz transgénico acá, ¿no? Pero tenemos un montón de científicos que, como les decía, pocos trabajan netamente en investigación, sustentados por el Estado, por el CIP, el Centro Internacional de la Papa, es privado. Obviamente un montón de biotecnólogos, de biólogos, están locos, ¿no? O sea, los transgénicos tienen que entrar, ¿no? Y por otro lado, un montón de parte de la sociedad, organización civil, que no tiene cultura, no tiene información científica de buena mano, diciendo los transgénicos. En un grupo de WhatsApp de mamás me mandaron que los transgénicos básicamente, no sé, o sea, te sacan desde acné hasta cáncer de cerebro, ¿no? Y por ese lado no va la cosa, y lo sabemos, ¿no? Va por los herbicidas, va por el manejo y el uso de la tierra, va por la concentración de las semillas, ¿no? Y la genética en manos de pocos o privadas, va por cómo se peligra la soberanía alimentaria. Pero tengo a todo un grupo de científicos que, cuando yo les planteo eso, porque me han invitado a un montón de debates, claro, yo entiendo, sustento científico, que los transgénicos per se, o sea, el maíz es el maíz es un organismo genéticamente modificado, lo sabemos, es una planta artificial, ¿sí? Pero diciendo que no, y que los herbicidas no pasa nada, y que no hay sustento científico, cuando además sabemos que en medicina, sobre todo humana, y la Organización Mundial de la Salud, dice que si hay dudas, siempre tenemos que ir para el resguardo de la salud, y no para el otro lado, ¿no? Y también me dicen que mi planteo económico no es científico. Parece que las ciencias sociales no son ciencias. O sea, yo les muestro las evidencias en números económicos de lo que pasó en México. Sí, bueno, pero a mí no me hables de eso, ¿no? Y la penetración de ciertos científicos que tienen buena información en genética, pero tienen sus propias empresas de biotecnología, metidos adentro del Estado y haciendo políticas públicas en el CONCITEC, por ejemplo. Complicadísimo, muy complicado. Entonces, eso también me llevó, y ahora voy a hablar de la parte de la pandemia,
hay un divulgador científico ahora de moda español, a ver, voy a buscar el nombre porque nunca me lo acuerdo, Mulet es de apellido, que nos estamos peleando por Facebook. Acá está, José Miguel Mulet Salort, ¿ya? Hizo un libro interesante que era como los ecologismos truchos, ¿no? Pegándole a Greenpeace, pegándole, que es verdad, o sea, ahí si nos ponemos a meternos profundamente con eso, sabemos que hay intereses, ¿no? Y quién te banca vos, Greenpeace, y quién, ¿no? No pasemos la pelea por ese lado, me parece. Pero él es biotecnólogo, entonces sacó un artículo, y obviamente que está de moda, porque les encanta a cualquier interés que haya un gran científico y divulgador, y que saque libros y que hable fácil, que nos diga que con los transgénicos no pasa nada, pero mucho menos pasa con los herbicidas. Y hizo un artículo criticando una investigación que se hizo en Argentina sobre la correlación entre aberraciones genéticas, cáncer, etc., y los herbicidas, ¿no? Lo destruyó el artículo. Quizás la destrucción tenía algún sustento en el sentido de que era una muestra muy poquita, pero su conclusión fue que todos los artículos, absolutamente todos los que se hacen sobre esta problemática, son una porquería. Cuando lo leo, ¿no? Le digo, ¿te leíste todos? ¿Analizaste todos? Y de hecho, también me puse a pensar y le pregunté, y les pregunto a ustedes, ¿cuánto financiamiento podemos encontrar para poder investigar eso? Comparémoslo con el financiamiento que pueden tener en agronomía sobre este tema, para el uso al revés, ¿no? Entonces empezamos a discutir. Me acuerdo que le escribí, la tagué ahí, la etiqueté a Vero y le dije, doctora, a ver, acá ayúdeme un poco con esta discusión. Porque además es evidente, y lo he vivido en carne propia, mi familia, mi mamá se mudó a Tres Arroyos, a Claromecó, un pueblito, en donde toda la zona tiene una altísima incidencia de problemas genéticos, síndrome de Down, etcétera, etcétera, que no se explican por qué, que ha tenido, digamos, un pico, tiene un crecimiento gigante y coincide con las papas Lay's, que además se manejan todas, ustedes saben, por satélite, ¿no? Ni siquiera dan laburo, porque las cosechan unas cosechadoras sin gente, ¿no? Las llenan de herbicidas, etc. No sabemos si es así, porque no tenemos de dónde sale ese financiamiento, cuánta gente tenemos investigando eso, ¿no? Entonces me empezaron a atacar un montón de personas diciendo básicamente que yo era una terraplanista, ¿no? Entonces les contesté, justo les dije, voy a dar una charla sobre popularización de la ciencia y toda esta conversación me sirve perfectamente, porque ustedes son fanáticos y los científicos no tenemos que ser fanáticos, no existe una verdad. A mí eso me encanta de la ciencia, que al contrario. Y les recordé que en los años 50 yo pude recopilar 67 artículos sobre el hecho de decir que los cigarrillos no eran malos. Artículos científicos. ¿No? Entonces, el hecho de quitar de la discusión, y aquí en Perú se nota mucho, ¿quién nos financia? Acá no nos financia, que el Estado tiene, el CONCITEC tiene unas líneas de financiamiento, y esas líneas de financiamiento son de financiamiento priorizado, así se llaman, ¿no? Le han quitado un montón de plata a las ciencias básicas y se las dan a la aplicada y a la innovación, porque acá tenemos que hacer innovación. Ahora, ¿sobre qué? Porque no hay investigación básica, no lo sé, ¿sí? Eso es una decisión política, y se están financiando investigaciones, startups, emprendimiento. Me encanta porque son palabritas que empecé a escuchar en Argentina en el gobierno de Macri. Me pareció alucinante ver cómo todo ese discurso que yo veo acá y que vivo las consecuencias, se trasladaba allí. Emprendimiento, somos todos emprendedores, bancátela como puedas. Vengan a ver acá
¿De qué se trata eso? Vengan a ver un estado que le agarró una pandemia con 200 camas UCI en todo el país. Porque si me pongo a hablar de la salud me pongo a llorar. ¿Ok? No tienen ni idea, en serio, no tienen ni idea lo que es vivir en un país así. Es bien complicado. Para que se den una idea, yo mando al colegio a mis hijas a un colegio medio. Pago $450 por cada una y pago un seguro médico de $500. Es un montón de plata. No es tanta como allá, porque acá el dólar está, pero saben lo que hay que trabajar y además no hay ninguna estabilidad laboral, no hay nada, 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 nada. Solo eso les cuento. Entonces, me empecé a preguntar justamente eso, ¿no? Y empecé a ver a este señor quién lo financiaba y por qué era tan famoso. Ayer hizo un posteo sobre la legalización de la marihuana en España. Y su conclusión, porque además ahora lo toman como ¿no? Es que, que en realidad el tabaco está legalizado porque es una costumbre que se tiene en América. Yo le digo, pero no era costumbre de Europa, le pregunto. Entonces hay que prohibirlo. Y lo otro es, ¿para qué legalizar algo que después vamos a tener que gastar plata en decir que hace mal, ¿no? Como el tabaco y el alcohol, que decimos que es su consumo y otro. Entonces yo le digo, bueno, el salame también tiene cosas cancerígenas y que lo vamos a prohibir. Es divertida, seguimos discutiendo sobre ese tema, ¿no? Entonces, tiene una postura que le sirve a los intereses de esos momentos. Entonces hay gente que trabaja en popularización de la ciencia y toma partecitas del discurso que le conviene. Yo también, todos hacemos lo mismo, pero hay que tenerlo claro y hay que ser sincero en eso, ¿no? Y exponerlo. Y por eso me puse a pensar, La quien venderse que bestia adorar es una canción de acá del Perú, de la Liga del Sueño, que es buenísima. Les invito después a escucharla. Porque aquí justamente en un país tan colonial, la pequeña élite que hay, que además es bastante ignorante, bueno, como pasa en muchos lados, necesita de gente que no cuestione, ¿no? Y necesita y te premia si es que justamente no hablas de todas estas cosas. Por eso digo que acá, como en la pandemia, si hay ciertas políticas que se toman en Argentina, yo ya veo cómo es el futuro. Por otro lado, con el tema de la pandemia, igual que a nivel mundial, se militó muchísimo el tema contra el gobierno que decidió cerrar todo. Perú fue uno de los primeros países que cortó todo, porque yo me pregunto, con una salud pública destruida hace 40, 50 años, o sea, para que se den una idea, Lima con sus 9, 10 millones de habitantes tiene un hospital grande, de complejidad, que es el Hospital Rebagliati, pero que está medio privatizado, porque tenemos un seguro que tenemos que pagar las personas, que tienen que pagar las personas que están en planilla, o sea, que están en blanco, y no puede ir cualquiera, ¿no? Es un solo hospital. Hay 6 o 7 en una ciudad de 10 millones de habitantes. Para que se den otra idea, acá tenemos 24 departamentos, que es como sería provincias, 25. 7 no tienen mamógrafo, para que se den una idea también, ¿no? Entonces, fue muy acertado cerrar todo, ¿no? Pero obviamente la oposición y los intereses, la economía por supuesto que se destruyó, porque además la economía que tenemos en Perú pende de un hilo, ¿no? En un montón de cosas. Es alucinante porque somos el país que crecimos 10 años en PBI, 10 puntos, y que tenemos una economía robusta macroeconómica, y tenemos en el Banco Central de Reserva 84.000 millones de dólares guardaditos, ¿no?
pero no hay plata para nada, pero tenemos que seguir reduciendo el Estado, etcétera, etcétera. Entonces también salió un montón de gente, primero con el tema del dióxido de cloro, muy fuerte, porque acá también tenemos que pensar algo. La gente busca medicina alternativa y también tradicional porque no tiene acceso a los hospitales, básicamente por eso. Entonces eso, sumado al negocio, no saben la cantidad de dinero que se movió con el tema del dióxido de cloro, y hubo políticos y hubo gobernadores que ponían carteles públicos sobre el tema de que consumían dióxido de cloro. Después vino la ivermectina, que además la producía un pequeño laboratorio que además era parte de un partido político, ¿no? En este caso el fujimorismo. Entonces, digamos, esa pelea, que creo que la seguimos perdiendo, yo la veía en Argentina, me parecía alucinante. Acá no se llegó a eso, de prender fuego los barbijos, ¿no? Una cosa, wow, decía, qué loco, ¿no? Y también gente, políticos, los tengo grabados, diciendo que era una exageración, que el virus no existía, que, ¿no? Que la economía, que etcétera, etcétera. Y hasta ahorita, ¿no? Se sigue militando a través supuestamente de la cultura científica, ¿no? Decir, no, esto no sirve. ¿Y cómo hacemos con toda esa posverdad que es infernal de poder, justamente por lo que el texto que leyó Sole al inicio, que es el que yo escribí, diciendo todo se maneja a la velocidad de la luz, ¿no? En las redes, por ejemplo. ¿Cómo hacemos? Yo trabajo también asesorando desde lo privado temas de salud, y con las vacunas es lo mismo, ¿no? Y lo otro alucinante es el sustento científico que tenemos, o el discurso, para decir que una vacuna sirve o otra vacuna no, una marca sí, una marca no. Pasó en Argentina, pasó acá en Perú también. En Perú al revés, ¿no? Acá hicimos todo el lobby para la Pfizer y no queríamos las otras, ¿no? Entonces las vacunas desgraciadamente llegaron un poco tarde. Oficialmente tuvimos 250.000 muertos oficiales. El país con más muertos por cada 100.000 habitantes del mundo. Muy complicado ese tema, muy complicado. Y en las trincheras, como decía, poquita gente que intenta dar sustento, no desde el pedestal del científico, no me malinterpreten, sino por lo menos sabiendo lo que no sabemos, o comunicando lo que sabemos, en bien público, como un bien público, y combatiendo toda esta posverdad, que además tiene medios de comunicación, por lo menos acá en Perú, bueno, en Argentina también, medios de comunicación y medios políticos. Acá se ha discutido hasta en el Congreso de la República poder sacar una ley para que la gente tome ivermectina cuando todavía no estaba aprobada, ¿no? Estuvo así de aprobarse. Entonces, y médicos además, sobre todo desde lo privado y también desde lo público, vendiendo la ivermectina. Entonces, ¿cómo haces para que una persona te dice, pero vos no sos médica, el médico me lo está dando? Miren lo complicado. ¿Por qué? Porque justamente ese es un país del sálvese quien pueda. Entonces, la experiencia en esto, y sobre todo en poder llevar adelante cuestiones con el tema de popularización de la ciencia, pienso que si no tenemos en claro primero como científicos, desde dónde se financia y desde dónde estamos hablando, número uno. Número dos, este tema de para quién lo estamos comunicando, también lo tenemos que tener claro. Y número tres, los medios en donde hacerlo, ¿no? Por ejemplo, a mí me mandaron hace poco un proyecto para armar una página web. Claro, querían cosas, es de la divulgación científica, una exposición. Yo la puedo hacer alucinante, pero la gente que vive en la sierra y que tiene un celular que no es de alta gama y no tiene conectividad, no la podía ver. Entonces empezamos a pensar en la democratización de los recursos digitales. Acá también
hasta ahora tenemos, las clases son virtuales, y desde el Estado se hizo un proyecto Aprendo en Casa, que lo pasaron en Canal 7, acá también el canal del Estado es el Canal 7, en la Radio Nacional, y por Internet. Y la brecha digital que hay acá es gigantesca. Entonces también nos tenemos que preguntar eso, ¿no? Tantos webinars, tantas cosas, y hay gente que no puede acceder a verlo. Mi triunfo más grande es llevar la publicidad de la Semana de la Ciencia al periódico El Trome, que es el periódico físico con más tiraje en el mundo. Y es un periódico como si yo les diría lo que era Crónica, ¿no? Es un periódico muy popular, que obviamente tiene una línea, es parte del grupo El Comercio, que yo diría que es como en Argentina el grupo Clarín, ¿no? También tiene una línea, pero para mí, tener la publicidad y poder sacar artículos en el Trome que llegaban a todo el mundo, me parecía fantástico, ¿no? Por eso también tenemos que saber en qué medios utilizar pensando en quién nos va a escuchar. Bueno, básicamente eso es lo que les quería contar. En realidad se me ocurren un montón de cosas, pero en esa línea un poco la experiencia y lo que me pasó a mí como, voy a ponerme entre comillas, comunicadora científica, etcétera, que empecé a pensar sobre todo en estas discusiones que tuve en las redes con gente que es comunicadora científica y que hace ciencia y que son científicos, pero desde o fanatismo o desde una postura, ¿no? Y ahí empecé a pensar, oye, pero acá también, más allá de dónde conseguimos el financiamiento o cómo producimos ciencia, también es quién la comunica, ¿no? Y cómo la comunica. Y para qué sirve, ¿no? ¿Para quiénes? ¿Para qué? Esa es justamente la pregunta que me hice cuando estaba pensando en esta charla. La que di anterior era todas las bondades y todas las cosas que hemos tenido de popularización de la ciencia en el Perú, pero ahora con la pandemia de por medio y tan visibilizado esta discusión entre posverdad y verdad, y bueno, a mí no me gusta la palabra verdad dentro de la ciencia porque la verdad no existe para la ciencia, ¿no? Siempre tenemos que estar preguntándonos. Y esa era mi discusión con estos científicos que me decían, es así. No, como científico vos tenés que seguir preguntándote, porque si no la ciencia se frena. Para mí es un método para aprender o construir la realidad desde los datos que tenemos. Que también no soy cero posmoderna, soy más bien más materialista, absolutamente hay que preguntarnos eso. Y desde la formación científica, por ejemplo, aquí es nula, absolutamente. Contándole a mis estudiantes de biología que es un paradigma y que lo que estudiamos ahora es un paradigma, se quedaron fascinados, o sea, fue como un shock, ¿no? Oye, cuando estamos hablando de en cuánto dividimos la taxonomía, cuántos antes eran reinos, eso es un paradigma también, o sea, estamos yendo por un lado o por el otro, las teorías unificadas de la evolución con la molecular, etcétera, ¿no? No lo podían creer, para ellos era algo, y estaban en quinto año, era algo como, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? Entonces pienso que desde la formación también tenemos mucha responsabilidad en ese tema, ¿no? Bueno, pienso, no sé, los quiero escuchar, porque un monólogo es un poco, quizás les parece un poco aburrido, ¿no? A ver, acá estoy leyendo, no, nada más. No sé si hablamos de algo. Sí. No, está buenísimo. A mí, a ver, de todo lo que dijiste, yo me meto, pues yo soy así, me pongo a opinar y a ver si alguien más se anima después. Claro, dale. Porque en un rato más me voy a tener que ir. La verdad es que yo te escuchaba a vos y pensaba, aparte que coincido con esa lectura y con todo este diagnóstico, esta cuestión de la pandemia dejó al descubierto falencias que tenemos desde siempre. Entonces, ahora cuando uno le quiere explicar, bueno, un caso muy, muy pavo, pero creo que fue un chiste en todo el mundo, que fue el mal uso del tapaboca o barbijo, ¿no? Bueno, explicarle a la gente, señor, póngaselo así, la nariz, la boca, sé yo, bueno, sí, en la papada, en la cabeza, en la oreja, no importa. Bueno, y realmente uno dice, bueno, yo desde la biología, ¿cómo puedo hacer mi aporte? Bueno, explicarle, mire, usted sabe que usted todo esto está conectado, que en realidad hay una razón para que le digan que haga A y no haga B. Porque
hay una cuestión de en el aspecto de comunicación que se ha hecho desde el oficial, le hemos hablado con amigos y lo hemos criticado bastante, falta justamente una explicación, una justificación. Se bajan órdenes o sugerencias, pero tipo dogma, ¿viste? Bueno, ahora hay que hacer esto, ahora no hay que usar el barbijo, ahora hay que usar el barbijo, ahora la OMS dijo esto, ahora la OMS dijo lo otro. Esos cambios para el que conoce cómo funciona y cómo con la evidencia van cambiando las decisiones, son comprensibles. Pero para la persona que lo ve de afuera, parece un chiste, parece una incoherencia, y eso es porque no estamos transmitiendo bien y no estamos explicando y mostrando cómo funciona el enfoque científico. No es una verdad absoluta, porque si vos, con eso de las verdades absolutas es lo que estás comentando vos, es muy difícil. La persona te lo va a repetir cual dogma, y cuando cambien las condiciones, cambien la evidencia, cambien los datos, y digamos, no, bueno, ahora hay que hacer otra cosa, te van a decir, pero ¿cómo? Si recién me dijiste esto, ¿cómo cambiaron? No les creo nada, le voy a creer al que me está vendiendo el dióxido de cloro, que viene diciéndome lo mismo consistentemente desde siempre. Exacto. Es muy tremendo. Pero Bueno, nos falta y nos pasa con nuestros estudiantes. Desde la escuela primaria tenemos esa cuestión de que te dicen, bueno, porque la ciencia dice, no, la ciencia no dice nada, somos personas que vamos viendo a ver si entendemos un poco mejor las cosas. Y pretenden que les digas, esto es, pero ¿es así o es así? Y no sé. Y la incertidumbre, las probabilidades, la idea de que hay una gran diversidad y uno clasifica y pone en cajitas cosas que en realidad son un espectro, son cosas que no las aprendemos bien, no nos las enseñan y no las enseñamos, evidentemente, y después cuesta mucho eso, porque es mucho más fácil que venga una persona y te diga, te venda la receta mágica y te diga, esto es así, bien reduccionista, esto es de esta manera, que alguien que venga con toda esta complejidad y te tire todo este espectro y te diga, bueno, mira, es complejo, no hay una sola solución, no hay un solo enfoque, no hay una verdad. Entonces se quedan con esa que es más fácil. Es una manera de pensar que cuesta más. Sí, totalmente. Además es esto, justamente esto que decís, pero ahora es esto, pero ahora es lo otro. Loco, o sea, este virus recién lo conocemos, o sea, así funciona en realidad la ciencia. Lo que pasa es que también desde la ciencia y los científicos es como, somos Dios, ¿no? Tenemos una verdad, no nos vas a... Eso también es un problema. Yo te cuento que cuando comenzó esto me llamaron para asesorar al presidente, digamos al equipo de la presidencia, para el tema justamente de comunicación, ¿no? Y fue complejísimo. Es bien difícil, porque tenés dentro mismo de lo que es el Estado y la política un montón de intereses de un montón de cosas. Y también tenés medios que no quieren comunicar lo que vos estás diciendo, o lo tergiversan, habría que estar ahí adentro también, te cuento, al final me fui, o sea, no pudimos, todo el equipo que habíamos hecho esto, no pudimos trabajar bien, porque además tenés que ver esto, ¿no? O sea, bueno, acá teníamos una inestabilidad política, este presidente también se lo bajaron, ¿no? Entonces tuvimos 2 presidentes que nos bajaron en nada, y ministros, acá en el Perú es algo alucinante, con un tuit te bajás un ministro. Por ejemplo, en el Ministerio de Cultura, donde yo básicamente trabajo más, tuvimos 12 ministros de Cultura en 2 años. Seguir una política, bueno, además que no tenemos partido político, es un rejunte, o sea, este presidente que subió, Pedro Pablo Kuczynski, el que se bajaron, y después Vizcarra, los ministros son una suma de voluntades, algunos un poquito más a la izquierda, otros un poquito más a la derecha. El único partido que te podría decir constituido es el fujimorismo, que sabes perfectamente hacia dónde va, y quiénes son, y cómo, y qué harían. En cambio, todo el resto es, bueno, ¿y querés ser ministro? Bueno, está bien, me voy a quemar, así, ¿eh? Pero a ver, Consejo de Ministros, presidente, ¿por qué línea voy? No sé. Es literal. La descomposición política y a la atomización que tenemos también lleva un poco a eso, a saber cómo llevamos políticas públicas, para acá o para acá, o para acá. ¿Con qué?
¿Tenemos respaldo? No, no, no. Uy, la opinión pública, la prensa, no, mejor ministro renuncia. Renuncia el ministro, vuelve otro viceministro, tienen que salir los directores generales. ¿Sabes? Es muy difícil. Muy, pero muy difícil. Pero sí, totalmente concuerdo, porque esto nos puso contra las cuerdas, puso a la gente que habla de ciencia contra las cuerdas. Porque, claro, una vez decís una cosa, otra vez decís otra, pero ahora sí, pero ahora sa, pero, ¿no? No sé cómo vamos a salir de eso, en realidad. Yo me lo planteo. No sé, porque ahí Karen en el chat decía eso, bueno, dice que el problema es que la gente de aquí necesita certezas en estas circunstancias, y la ciencia no da certezas. Bueno, y eso, decir, bueno, la ciencia no te va a dar una realidad, una verdad dogmática, es la que uno tiene que decir eso, porque es la realidad, y digamos, es lo que podemos ofrecer. Ahora, ¿cómo hacer para que eso sea lo que se acepte, lo que se consuma, lo que se venda, lo que quieran? Está complicado. Bueno, sí, pero por ejemplo, ahí escribía Karen el paralelismo entre Argentina y Perú, lo hago porque vivo hace 16 años acá y puedo observar ambas cosas, me parece eso es algo muy rico y algo muy alucinante. Acá, por ejemplo, la gente se cuida más, estamos todos con doble barbijo hasta ahora. Y en la calle, en cualquier parte, vas a ver a toda la gente, algunos, claro, medio mal puesto y qué sé yo, pero comparado con Argentina, no, ni hablar. Lo que yo veo en redes de mis propios amigos, familia, que se reúnen, que todo, acá todavía estamos aterrados. ¿Y sabes qué nos aterró? La muerte. El hecho de no tener un solo lugar para atenderte. De esos 250.000 muertos oficiales, la mitad es porque no tuvieron oxígeno. Ni tampoco atención médica. No gente pobre, cualquiera. Llegó un momento en que todo estaba tan ocupado que ni que fueras millonario te podías atender. Entonces, la mayoría de los muertos fueron por eso. En Argentina, mal que mal, tenemos algún hospital o algo de caer. Acá no. No lo hay. Entonces, el miedo hizo que la gente se ponga el barbijo, básicamente. Ni la comunicación, ni el gobierno, ni nada. El miedo, ¿no? Acá lo que más se militó fue no el uso o no uso de la mascarilla, se militó lo del dióxido de cloro, lo de la ivermectina, el negocio. El partido político, el negocio fue, porque es un partido que además tiene mucha gente con un montón de negocios. Entonces, básicamente un congresista específico, que a su vez es biotecnólogo, que a su vez también estuvo en el CONCITEC, que a su vez decía, por ejemplo, además acá no tenemos agua, ¿no? El acceso al agua es bien complejo. Entonces, lavarse las manos, ¿con qué nos lavamos las manos? ¿Ya? Entonces, este señor dijo, lávensela con pis. Entonces le dicen a este congresista el doctor Pichi. Tiene un PhD, Pichi acá es pis, ¿no? Pero salió a decir que hay que tomar la ivermectina, el dióxido de cloro, etc. Todos tienen negocios. Entonces, de hecho, el Estado empezó, como en varios países, a hacer pruebas con ivermectina, ¿no? Que después salieron que no funcionaba. Y lo quitaron del protocolo, pero con protocolo, ¿no? Y además era tomarla preventiva. Acá, mis vecinos, todos, yo les decía, por favor, hablaba con la señora del almacén, acá le dice la bodega, señora, por favor, no tome, no sabemos ni qué le están dando, porque es una falsa cuestión de seguridad, además. ¿No? 40 soles, $10 costaba la cosita, ¿no? Que no son lo mismo que $10 allá, repito, para que se den una idea, el kilo de pan acá está a 4 soles, o sea, serían como 10 kilos de pan, estos 40 soles. El negocio. Claro. Hay una cuestión. Sí, hay una cuestión. ¿Estás levantando la mano? Sí. Sí. Dale. Con lo que decía Karen, ¿no? Y también Cecilia, y un poco de lo que decíamos, que es una cuestión social en realidad, pero yo la veo también en los científicos a veces, y eso me preocupa, que es la ignorancia es algo malo. Y la ignorancia no es algo malo, o sea, todos somos
ignorantes de infinidad de cosas. La conciencia de la ignorancia es algo muy bueno, de hecho la filosofía lo tiene como como una gran cualidad. Sócrates, el filósofo por excelencia, él decía, yo lo sé que no sé nada. Porque incluso pasan cosas, y allá deben haber pasado, y acá pasaban, salía un cardiólogo a criticar ciertas medidas que habían dado los epidemiólogos. Y por más que el cardiólogo sea médico, con respecto a la epidemiología, su opinión vale tanto como la de un verdulero, pero es médico. Entonces la gente dice, no, este tiene que saber. No, no sabe, porque además la epidemiología es una de las especializaciones de la medicina que están más relacionadas con las ciencias sociales, con la sociología y con la antropología, que cualquier otra. Y es una diferencia, hay no sé cómo decirlo, un trecho enorme entre la medicina clásica, de lo que saben los especialistas clásicos o los médicos clínicos, a lo que sabe un especialista que tiene que estar pensando en cómo se mueven sociedades. Entonces, eso también. La ignorancia no es algo malo. Ser ignorante no es malo porque es humano. O sea, es imposible no ser ignorante. Lo que es bueno es ser consciente de que uno no sabe. No solamente uno mismo, sino los demás también. Hay un meme, no sé si lo viste, que dice, yo me burlé de un albañil porque escribió cemento con S y mi papá me dijo, anda a levantar una pared, ¿no? Eso exactamente. Y lo que digo, que si, digamos, puedo decir, ¿qué cualidad tenés, Gabriela? Tener claro lo que no sé, ¿no? Y justamente es eso, tenemos que saber lo que no sabemos, me parece, no solo lo que sabemos. Así que absolutamente de acuerdo. Claro, acá pasaba lo mismo, ¿no? Te ponían un PhD diciendo que tomes dióxido de cloro y que te laves la mano con pis, y vos decías, ¿pero qué estás diciendo? Y obviamente también los medios que le dan el espacio, ¿no? Y que te lo llevan también como especialista, ¿sí? Seguí perfectamente este debate que estás diciendo del cardiólogo allá, o sea, lo tengo clarísimo también desde dónde venía. Por eso digo, separar la ciencia de la política, no existe, hay que saber dónde estamos parados, ¿no? Claramente yo tengo una postura, es absoluta y no la quiero esconder, ¿no? Justamente por eso, porque hay que ser transparentes para saber desde dónde uno habla. Les cuento también que actualmente, para que vean, todos los humanos somos contradictorios, yo estoy trabajando en comunicación, también asesorando a una empresa privada, que es un laboratorio. ¿Ya? ¿Qué hago con eso? Esto, por ejemplo, del barbijo, hice una campaña con un perrito que se ponía el barbijo de acá, le puse el arete, ¿no? El arito, la vincha, ¿no? De cómo se ponía mal, y esa campaña se la dimos al Estado, por ejemplo, ¿ves? Entonces, no es que esté en contra de lo privado, ni que me parece que la relación entre lo público y lo privado es absolutamente, que debe ser así, pero el tema es desde dónde lo decimos y para qué lo decimos, otra vez, ¿no? Entonces a mí me encanta poder trabajar desde lo privado, que me permite, no solo trabajo en lo privado, pero que me permite también tener ingresos, ¿no? Y esto, pero siempre darlo desde lo público o aportar a lo público desde ese discurso. Justo hicimos una campaña del arete, hicimos una campaña del cáncer de mama, por ejemplo, en donde siempre es rosa y la mujer es la que te tiene que hacer la mamografía, la culpable, oye, tomate tiempo para hacerlo. Acá les repito, en 7 provincias faltan mamógrafos. Hicimos una campaña que incluía a todos. Y decía, ¿qué le dirías a una mujer que amas, que quieres, para prevenir el cáncer de mama? Hicimos hablar a los hombres, a los hijos, a los estos. Esto es algo, prevenir es amar, se llamaba, y es algo que nos involucra a todos como sociedad, no solamente a la mujer, que tiene que ser no te hiciste la mamografía, entonces vas a tener cáncer de mama. Porque vi campañas así, tomate un tiempo, hago yoga
Y si te toma 10 minutos, tómate 10 minutos para hacerte una mamografía. Acá hay 7 provincias que no tienen mamógrafo y desde lo público, para que te den un turno para hacerte la mamografía, tardás aproximadamente 10 meses. Bueno, esas son las cosas, digamos, que pienso cuando construyo cuestiones o publicitarias o de comunicación, ¿no? Y obviamente siempre validando con los médicos oncólogos, pues yo podré haber estudiado biología, etcétera, pero ahí, a ver, dame exactamente la pauta de cómo tiene que ser, ¿no? Eso, básicamente. No sé si alguien más escribió, a ver. Tienen que ir. Bueno, ahí hay varios comentarios en el chat, si querés los vamos mirando, Gaby. Veo Bueno, lo que dice Cecilia es una de las cosas, de los motivos que, de los objetivos de esta charla es poner en tela de juicio justamente y en el debate este tema. Esto tiene que formar parte de nuestras discusiones como institución y de nuestra formación y responsabilidad como profesionales, dice Ceci. Y bueno, es por ese motivo que te invitamos, que generamos esta charla debate, este espacio que es institucional y que tiene que ver, como dijimos al principio, con nuestra facultad y nuestra universidad. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Vamos, chicos. Al final una hora y media nos tiramos, buenísimo. Yo estoy feliz. Al final sí. Sí, como les repito, quieren, seguimos conversando, debatiendo, etcétera. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, es el momento. Si no, vamos cerrando. Así liberamos a Gaby. Allá en Perú son 2 horas menos, así que son las 2:30. estarás con hambre ya. No, 2:30 de la tarde. El mate me ayuda. Estoy yendo a Buenos Aires ahora para pasar las fiestas y me quedo todo el verano, después de tanto tiempo. La última vez que fui fue cuando nos vimos. ¡Qué suerte! Claro, pasaron ya varios años, qué genial. Bueno, buenísimo. Bueno, ahí ya todos te saludan. Me pareció muy interesante, agradezco la invitación, muy bueno lo que comentás, Gaby, da para repensar, efectivamente da para repensarlo. Bueno, las puertas de la UBP y de la facultad están siempre abiertas para vos, es muy grato y muy agradable escucharte, te agradecemos muchísimo tu aporte, y bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, vamos cerrando si les parece bien. Si Dale, quieren Sole, abrir muchas sus gracias. micrófonos, despedirse. Muchas gracias, Gaby. La verdad que estuvo muy bueno. Gracias, Malena. Gracias, Sole, por la invitación y a todos los que nos escucharon, ¿no? Muy bueno, Gaby, Bueno, muchísimas buenísimo. gracias. Una pregunta, ¿tenés algún tipo de difusión en redes sociales? En mi Facebook estoy como Gabriela Bertone Pietra. En mi Instagram en realidad saco las fotos que me gustan, no escribo mucho, pero sí, básicamente el Facebook es donde posteo las cosas que hago. Ahora voy a estar en la Semana Nacional de la Ciencia, que como les digo va a ser virtual. Sole, te voy a pasar el link para que puedan entrar. Y voy ahí a hablar de 2 cosas. Uno es todo un trabajo que hicimos con el Consejo Británico para el manejo de colecciones patrimoniales de manera metodológica y científica para todos y todas. Y por otro lado, en la presentación de un proyecto personal que tengo, que se llama Chica Mochica Huacos Travestis, en donde tomo huacos retrato moche y los travisto. Y ahí mezclo temas de género, ahí acá atrás tengo uno, ahí está. Sí. Que es mi proyecto personal, sí. Con el que trabajo justamente el tema de la visibilidad de las comunidades trans y LGTBIQ, que acá estamos, en fin. Y también este tema de un poco decirle a la ciencia arqueológica que
que dejó todo el tema de género y de diversidad atrás, ¿no? Básicamente eso. Así que en la Semana de la Ciencia y en mi Facebook, que es donde más posteo. Mi Instagram es gbertonepi, pero ahí, como te digo, vas a ver fotos, nada más fotos que se me ocurren tomar, porque me gusta la fotografía. Eso. Les puedo pasar mi Bien, correo buenísimo. también. A ver. Por Bien. favor, déjalo en el chat, déjalo ahora. Así ya todos lo pueden levantar y por cualquier cosa Listo. ya tienen un canal directo de comunicación con Dale. Gabriela Bertone, que es una grosa total. No, muchas Me estaba gracias. pensando, Sí, decime. no, en serio te lo digo. Estaba recordando que, y haciendo el paralelismo, como decían antes, que el título de la charla que diste en el 2018 también tenía que ver con un tema, con una canción, ¿verdad? El título era La Gran Ciencia Pop, ¿no? Que venía como un poco del tema de Patricio Rey, y bueno, y el título de la charla de hoy también motivado por una canción, ¿cómo dijiste que se llamaba el grupo, la banda? La Liga del Sueño. La Liga del Sueño. A quien venderse, está buena. Y ya vengo dando otras charlas con la Universidad de Córdoba y todas mis charlas tienen inicio de canción, básicamente de Los Redondos, me gusta. Pero en este caso puse un tema peruano que me parecía que estaba muy bueno, justo en este Sí, contexto. muy bueno. Buenísimo, buenísimo, Gaby. Bueno, si les parece bien, cerramos acá. Yo les agradezco a todos que nos hayan acompañado. Muchas gracias. La charla va a estar colgada próximamente en el canal de YouTube de la facultad. Así que, bueno, un beso grande y muchas gracias. Listo, gracias. Chau, chau. Chau. Qué lindo bebito. Chau, chau.